De manera que la dictadura del farsantismo, por un lado tenemos a un presidente que solo obedece la esposa, el protocolo y el pueblo anárquico, pero no la ley, en ningún momento la mencionó. ¿Por qué? Porque es que él hace lo que se le da la gana, ya lo dijo. Cuando se le preguntó por qué la pregunta del plebiscito, pese a la prohibición de la Corte Constitucional, había incluido la palabra paz. Y por otro lado, al procurador le dijo franca y abiertamente: yo no tengo que darle explicaciones a usted cuando él es la voz del pueblo. Es decir, el Señor no le da explicaciones al pueblo que gobierna y que supuestamente lo eligió. Él no le rinde cuentas a nadie. Tenemos un Congreso eh, que poco tiene de democrático, porque de hecho aprobó unos acuerdos que, según Timochenko, no tenían que estar refrendados por el pueblo. Con que Suiza los avalara era suficiente. Entonces vayan viendo el perfil de ellos. Para ellos es importante que Suiza le dé garantías a esos acuerdos, pero no el pueblo colombiano. Lozada ya habló de un gobierno de transición, donde solamente se van a presentar candidatos de un solo partido que sean afines a las FARC. Ellos dicen al proceso de paz, pero es lo mismo, afines a las FARC. Rodrigo Lara, el presidente de Cambio Radical, sostenía, cuando se estaba discutiendo la refrendación de los acuerdos por parte del Congreso, que es que el soberano es el Congreso. Finalmente Liscano, el presidente del Congreso, afirma que los referendos que pasen por el Congreso, así los envía el Centro Democrático, no van a pasar. Entonces, no hay medidas de participación ciudadana. Y finalmente, en uno de esos programas del sí y el no de RCN, alguien sostenía que es que la democracia es peligrosa. De manera que entonces tenemos además una Corte Constitucional que es un títere, porque de hecho se pasó por encima el umbral del plebiscito. Permitió que la consulta coincidiera con otra elección, que después no se pudo hacer, pero ellos lo permitieron. Juan Manuel Santos se pasó por encima la prohibición de que la consulta fuera sobre la paz, tampoco se lo censuró. Permite que el Congreso pueda actuar como una constituyente, sustituyendo la Constitución del 91 por la del 2016 y borrando de tajo al constituyente primario. Permite que el Congreso le dé facultades dictatoriales a Juan Manuel Santos, que se realice el fast track, que es una manera rápida de sacar adelante este proceso, sin la comunicación suficiente ni el debate suficiente. Permitió que los recursos para la financiación, para el plebiscito, se hiciera únicamente de parte del sí, pero no de parte del no. Dijeron que eso no era publicidad, sino que era pedagogía. Mentiras. Pedagogía la que hace el INVIMA cuando dice los pro y los contra de un producto. Publicidad la que hace la comercializadora del producto cuando solamente engrandece los pro y omite los contra, que fue lo que de hecho hizo el gobierno con la paz. Tenemos un Consejo de Estado que tumbó franca y descaradamente el plebiscito, supuestamente por mentiras que había dicho el Centro Democrático, cuando muchos de los que votamos no nos guiamos por las directrices del Centro Democrático. Para el doctor Uribe es viable que las FARC sean elegibles, para mí no. Un señor, cuando iba en la calle, se me atraviesa y me dice: tiene que leer esto para que sepa por qué no puede votar sí en el plebiscito, porque tiene que votar no en el plebiscito. Y no tengo que leer eso y no tengo que leer los acuerdos. Para mí es suficiente con que ellos sean elegibles para decir no en el plebiscito, porque si tenemos problemas tan graves como los que tenemos por los ladrones que hay en el alto gobierno, ¿cómo será
con estos que son extorsionistas, secuestradores, terroristas, narcotraficantes, violadores, reclutadores de menores y todos los delitos que ustedes se puedan imaginar, incluyendo los de lesa humanidad. De manera que para mí no son elegibles, para Álvaro Uribe sí. Entonces yo no voté guiada por las mentiras o verdades del Centro Democrático, sino por mi propio criterio. Además de que eso de que fueron mentiras está por probarse. Y si es por mentiras, el primero que tiene que caer es Juan Manuel Santos, porque es todo lo que ha dicho desde su primera campaña y desde la reelección.